Iniciativa Conocernews te presenta la serie de postulados que se derivan del libro Educación Productiva. El interés superior de la educación que plantea la educación productiva es el empoderamiento de sociedades maduras y responsables, capaces de establecer el orden social que les permita dirigir su propio desarrollo a través de la capacidad virtual de la sociedad, es decir, el aprovechamiento máximo del nuevo conocimiento social. Para que una sociedad funcione como tal y alcance mejores niveles de vida, es fundamental establecer cierto orden o un conjunto de reglas para interactuar y trabajar eficientemente en unidad y armonía con los intereses comunes que son las necesidades de los seres humanos. Sin embargo, suele perderse de vista que, además de las reglas del juego, la intensidad y calidad de las interacciones productivas de la población comenzará por hacer la diferencia entre estancamiento y desarrollo, por lo que el proceso social responsable de que una sociedad sea funcional debe ser la educación. Aquí veremos por qué es así. En efecto, la educación es responsable no solo de conservar el orden establecido al transmitir los códigos culturales, restrictivos o de comportamiento, o bien, otorgar las competencias requeridas para integrarse a los modos vigentes de producción. La educación también deberá elevar el nivel relacional de la sociedad para descubrir nuevas formas de satisfacer las necesidades humanas ante los escenarios cambiantes que van desde el crecimiento poblacional hasta los avances tecnológicos. Así que, esencialmente, los niveles de eficiencia en las poblaciones que cuentan con cierta estructura social se identifican a través de dos simples términos o estatus. Estos son pueblo y sociedad, aunque en la realidad cada comunidad reflejará su propio matiz o mezcla entre ambos términos. El estatus de pueblo considera que las personas que integran las comunidades deberán ser organizadas en torno a los nuevos o viejos órdenes acordados dentro de los círculos de poder gobernante. Asimismo, las personas deben desempeñar el rol de sujeción a las normas y códigos que rigen las relaciones de todo tipo, porque es la condición indispensable en cualquier sana convivencia o coexistencia que conlleve al buen funcionamiento de los grupos. Así, las personas que son parte del pueblo representan el costo de producción de la riqueza generada, por tanto, su nivel de participación se limita a proveer la fuerza de trabajo y a legitimar las concesiones del poder que obtienen los distintos formatos de gobernanza. Por el contrario, el estatus de sociedad se da cuando, además de asumir el rol de sujeción a las normas para tomar en cuenta los códigos restrictivos del orden preestablecido, también requiere de sus propios esquemas de organización productiva que conduce a la sociedad a ser partícipe de la riqueza generada. Mientras que el estatus de pueblo significa que la gente cede el poder a sus gobiernos para imponer o simplemente ejecutar su visión de prosperidad como el único camino a seguir, ya que los gobiernos querrán siempre ser considerados imprescindibles e insustituibles para no compartir con la sociedad el poder y las posibilidades de liderar la generación de la riqueza. Es por ello que los gobiernos empoderados por el pueblo son similares al proceder del rey Salomón. Es decir, cuando el rey Salomón le pidió a su Dios la sabiduría necesaria para gobernar, el relato bíblico menciona que le fue concedido, por lo cual hubo prosperidad centrada en su figura. Con ello la fama del rey creció, pero cuando sus gobernados anhelaban conocimiento para alcanzar la prosperidad por sí mismos. El rey Salomón alegaba que no era necesario, que todo era vanidad puesto que nada se podía hacer para cambiar el curso de sus vidas, cuando en realidad su sabiduría se había convertido en la razón de su propia vanidad, dejando un pueblo que más tarde sería avasallado una vez que su figura se extinguiera. Con independencia de cuál sea el estatus organizativo de las comunidades, la educación es la función que se ha arrogado el Estado como garante de un derecho humano fundamental. Sin embargo, emula en alguna medida a la patológica vanidad del rey Salomón, al creer que sus gobiernos y presuntos modelos económicos personifican la sabiduría que necesitan los gobernados a través de un solo modelo educativo que consiste en reproducir solamente el conocimiento que algunos consideren necesario para el desarrollo individual y su particular perspectiva de la realidad, fragmentando con ello la posibilidad de producir el conocimiento más amplio de la realidad social para que, de forma vinculada, las sociedades plenas sean más eficientes en su desarrollo, o bien, participen en mayor medida a través del conocimiento social en la mayor obtención de los logros puramente colectivos, razón por lo cual están congregadas. Jan Comenius, sacerdote protestante del siglo XVII, considerado precursor de la pedagogía moderna,
creyó en la educación como la fuerza capaz de unificar a la humanidad, pero al día de hoy parece que esto no se ha entendido a cabalidad y mucho menos la manera de lograrlo. Quizás porque la misma educación no se ha ocupado en renovar la forma de pensar el conocimiento y con ello gestionar su propia evolución, siendo esto el reto trascendente que se adjudica a la educación productiva. La educación desde su más amplio significado consiste en el proceso social responsable de cumplir con la doble misión que es guiar al ser humano en su calidad de ser social hacia su bienestar y felicidad, al mismo tiempo, asumirse como el principal factor de organización social, por tanto. El ejercicio de la educación no debe omitir la indisoluble interdependencia entre individualidad y colectividad. En términos figurativos se trata de lo que el cazador aporta y obtiene dentro de su grupo en función de sus aprendizajes, pero al mismo tiempo, la necesidad de impulsar el crecimiento simétrico de los factores del desarrollo como son democracia, gobernanza, economía y administración de la justicia, o sea, apuntar a las zonas idóneas del animal para derribarlo como representación de los logros puramente colectivos. Así que, la educación representa la posibilidad de ser una guía confiable para el ser humano, solo si logra apoyarse en una visión integral ampliamente aceptada, que acuerde el interés social sobre el qué y cómo hacer lo necesario para progresar, ya que esto deberá convertirse en el interés superior de la educación, no obstante. En la actualidad existen múltiples visiones que se contraponen entre unas y otras, o se confunden con los derechos humanos siendo estos las condiciones inalienables a las que aspira cualquier sociedad avanzada, pero no representan el camino a seguir o la manera de cómo llegar. Para tal efecto, la educación productiva identifica o propone que el interés superior de la educación como parte de la visión unificada y unificadora que la sociedad debe adoptar, debe entenderse de la siguiente manera. Establecer y consolidar el orden social como el eje rector de las relaciones productivas para alcanzar la prosperidad y riqueza social, cuyo propósito esté plenamente basado en la productividad del conocimiento. Es decir, las sociedades maduras y responsables se verán empoderadas para dirigir su propio desarrollo en virtud del nuevo conocimiento generado por la sociedad y para la sociedad. Dado que, lo que se conoce hoy en día son tan solo los resultados promedio del nivel de desarrollo obtenido en determinado periodo, como el ingreso promedio, expectativas de vida, cobertura educativa, etc. Por ello cobra especial importancia el conocimiento derivado de la amplia observación de la realidad social, respecto a las condiciones de fondo que experimentan los procesos sociales responsables del desarrollo, puesto que las estructuras y procesos sociales deben estar ceñidos a la obligación y derecho de desempeñarse en los mejores términos para atender los desafíos y necesidades del ser humano en tiempo real. Ahora bien, ¿cómo obtener el conocimiento social que demanda la educación productiva? El cual consiste en identificar las condiciones en que se desempeñan los procesos sociales responsables de impulsar los factores del desarrollo. Pues bien, así como la educación formativa se vale de los procesos de enseñanza-aprendizaje los cuales son evaluados y perfeccionados permanentemente para ser más eficientes en su labor de preparar a los individuos en la integración profesional y realización de sus educandos. Asimismo, la educación productiva deberá valerse de sus propios procesos o métodos colectivos para gestionar, integrar y maximizar el aprovechamiento del conocimiento social y transformar su realidad a través del impulso de proyectos y obras trascendentes. Ya que la productividad del conocimiento social es tan importante como la productividad laboral, de modo que la presencia de la educación productiva en una nación sea la responsable de sociedades más eficientes en sus relaciones y desarrollo con base en el conocimiento social. Por ejemplo, la utilidad de la tecnología de la información y comunicación espera lo que cada comunidad pueda ofrecer en términos de conocimientos aplicables. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja, pues se trata de incrementar la capacidad social utilizada en cada nación para maximizar el potencial del conocimiento nuevo y relevante que poseen las personas, para integrarlo al desarrollo, por lo cual resulta indispensable observar la realidad social, describirla y transmitirla de forma distinta. Desde la segunda mitad del siglo pasado, se advierte que las estructuras sociales o formas de organización se apoyarán en mayor medida en la información que se genere por medio de las tecnologías, a lo que se ha identificado como sociedades de la información. Sin embargo,
La manera en que la información condiciona nuestra cotidianidad y comportamiento social no representa por sí misma la posibilidad de acceder a más y mejor conocimiento social sobre nuestra realidad o nuestro presente. A menos que se logre dar mayor organización o estructuración a la información disponible para que se convierta en útil y relevante para la sociedad una vez que se logre transformarla en conocimiento nuevo. Desde luego parece complicado, pero justamente para ello es el método, la principal conquista del pensamiento lógico. Así que, ¿por qué no plantear el método colectivo para configurar dicho conocimiento? Para ello, es necesario entender para qué necesitamos estar mejor comunicados, así como la importancia de usar de forma estratégica la tecnología de la información y al mismo tiempo, usar a todo tipo de organizaciones públicas y privadas que son parte de las estructuras sociales como efectivos vasos comunicantes para que reúnan, consoliden y divulguen información sobre las condiciones de los procesos sociales responsables del desarrollo, a lo cual se le denomina sociedades híbridas de la información. Por tanto, el método colectivo adquiere vida propia y comienza por homologar la razón de vivir en sociedad con el interés superior de la educación, entender para qué y cómo podemos estar mejor comunicados y no solo conectados, para crear e integrar el conocimiento a través de las sociedades híbridas de la información. Esto implica el mejoramiento de las estructuras sociales con base en el uso inteligente de las tecnologías de la conectividad y nuevos diseños de redes sociales que permitan transferir el ADN de la información social que se habrá de secuenciar hacia un crecimiento orgánico de conocimiento social. Pero antes, se requiere de la intervención humana para no dejar el control de las estructuras sociales bajo el control absoluto de las redes sociales que bajo un rumbo incierto en el que, como es el caso de las autocracias, terminemos bajo el dominio absoluto de las tecnocracias y no por referencia a los tecnócratas, sino a los más ricos del planeta o dueños de las compañías tecnológicas más importantes del mundo. Es decir, las redes sociales deben diseñarse para servir al conocimiento social de mejor forma, pero es algo que los desarrolladores no lograrán a base de prueba y error, porque es insostenible continuar adecuándose a la tecnología por la tecnología misma, así que, la sociedad y sus sistemas educativos deberán indicar por dónde ir, practicando la comunicación que se requiere para romper las barreras de nuestro crecimiento y evolución. Así que, el nuevo conocimiento social de la educación productiva no debe ser visto como la ciencia que no trasciende su redil académico o sistemas privados de reconocimientos, ya que debe responder a su propio método basado en la fenomenología de nuestro diario acontecer, fluyendo a través de mejores estructuras sociales basadas en la mejor forma de estructurar la información pública, es decir, las sociedades híbridas de la información. Por tanto, si el conocimiento es tan valioso como se ha mencionado, entonces el conocimiento social, el cual representa un espectro mucho más amplio de la realidad, deberá considerarse el más importante deber que tiene el ser humano consigo mismo. Ya que, si una sociedad es capaz de conocer su realidad, distinguir lo que se hace bien, saber a dónde se quiere ir y cómo llegar, solo entonces, la educación habrá cumplido su compromiso con el presente y futuro. Si deseas adquirir el libro Educación Productiva lo encuentras en Amazon, el autor es Marco Torreblanca, o si lo prefieres, también puedes ver los 3 postulados restantes, te dejo los vínculos. Hasta pronto.